ya empezando con el cambio de clima acá en la ciudad de Lima y bueno, con toda la coyuntura que se viene respecto, bueno, a las acusaciones del fiscal de la nación y sus reformas internas que quiere hacer, y este conflicto parece interminante entre Fuerza Popular y el actual, bueno, gobierno, el actual presidente Vizcarra, pero esperemos que todo acabe en buen puerto. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Marco Silva Santiesteban, quien otra vez, bueno, tiene la amabilidad de acompañarnos acá en HCM en Radio TV, quien es abogado especialista en temas de arbitraje, además es director del Instituto de Derecho Privado y adicionalmente a ello, él trabaja en la Sala Superior Comercial de Lima, porque bien, él maneja básicamente la perspectiva desde dentro del Poder Judicial sobre un tema bastante interesante que cada vez también causa controversia, que es el tema del arbitraje, ¿no? Porque hay que recordar que todos los contratos administrativos, como los contratos de obra, derivan de licitaciones o cualquier tipo de arbitraje, no, perdón, derivan de controversias que surgen de estos contratos, derivan en arbitraje. ¿Cómo estás, Marco? Y nuestros saludos a nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto verte nuevamente, como lo conversábamos frente a cámaras, detrás de cámaras, digo. Y nada, saludar a todos los seguidores de este sintonizado programa de los viernes por la tarde, así como también a las personas que me conocen y me siguen a través de las redes sociales. Y en la orden para las preguntas referidas a la ejecución del laudo arbitral. Bueno, Marco, en verdad, bueno, el artículo 169 de la Constitución establece que el árbitro ejerce jurisdicción o función jurisdiccional al igual que los hacen los jueces. Y se supone, teóricamente al menos, de que cuando el árbitro lauda, que es el equivalente a la sentencia, se supone que la historia debería acabar ahí. Sin embargo, en la práctica, que tú más que todos nosotros conoces, porque tú estás adentro del Poder Judicial y sabes la problemática real que se vive con tantos recursos de anulación, es decir, si incluso de qué se habla por ahí, de que qué clase de función cumple el árbitro, si al final sus fallos no se cumplen, ¿no? Si al final todo se ve en anulación al Poder Judicial y es al final al juez que finalmente va a ordenar que se cumpla o no se cumpla, ¿no? Y esa visión que tú manejas es más amplia y más precisa también respecto a los que somos litigantes o somos árbitros, ¿no? Explícanos, por favor, a nosotros en qué consiste la ejecución del laudo arbitral y qué problemática es la que tú has encontrado actualmente, ¿no? Claro que sí, encantado. Sí, como bien lo señalas, el artículo 139, numeral 1 de la Constitución, le otorga rango de jurisdicción al arbitraje. Sin embargo, los árbitros carecen de un atributo muy importante referente a la jurisdicción, como lo es el hacer cumplir por la fuerza sus decisiones. Es decir, carecen de esta situación. Y ello motiva a una cosa que lo que tú acabas de decir, o sea, los laudos no son cumplidos. ¿Por qué no son cumplidos? Yo realizaba una investigación hace un tiempo, justamente hablando de la ejecución del laudo arbitral, y llegué a la conclusión que nos rige la teoría del incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas no les gusta cumplir las leyes o contratos. Y si una persona que no cumple una ley o un contrato, procederá de la misma forma respecto de una sentencia judicial o laudo arbitral. Y en ese escenario, el árbitro se encuentra atado de manos y no puede ejecutar esta decisión. Si nos rige la teoría del incumplimiento, las personas involucradas en un procedimiento arbitral no van a cumplir la decisión. Y ahí el árbitro ve reducida su labor y hace que las personas necesariamente tengan que recurrir al proceso judicial. Un proceso judicial, si bien es cierto, se tramita bajo las reglas del proceso único de ejecución, dado que el laudo arbitral deja de ser un laudo propiamente dicho y constituye un título de esos que se encuentran recogidos en el artículo 688 del CPC, y este proceso único de ejecución es mucho más rápido, en teoría, ya genera un desmedro a la persona ganadora del arbitraje, que no pudo ver en esta sede arbitral materializada su pretensión, ya le genera un tiempo adicional, le genera un daño, obviamente. Yo siempre lo digo, Víctor Hugo, el procedimiento arbitral es como ir conduciendo por una vía rápida, porque de un procedimiento arbitral uno puede reducir inclusive los tiempos. Sin embargo, ante esta falta de ejecución, tenemos que salir de esta vía rápida y es como entrar a, no sé, a la avenida de Evitamiento a las 7 de la noche, lleno de tráfico. Este tráfico vendría a ser representado por la carga procesal. O sea, tu procedimiento arbitral va a tener que verse inmiscuido dentro de todos los procesos judiciales.
y ya va a generar un tiempo adicional, como lo decía. Y las personas que yo entiendo suscriben un convenio arbitral, lo último que quieren es recurrir al Poder Judicial. Pero en última ratio, y ante la falta de coercio de los árbitros, tienen que recurrir a este proceso judicial. Por eso hay muchas personas que señalan que el arbitraje no es efectivo sin asistencia del Poder Judicial y que la ejecución del laudo arbitral en una suerte de conclusión anticipada de esta conversación es el verdadero punto flaco del arbitraje, y que ya a 10 años de la ley de arbitraje, del 2008 al 2018, creo que ya el legislador debe sentarse a analizar y ver cómo mejorar esta situación. Si me preguntas una salida, ¿cuál es la salida que podríamos darle para que la persona que ve el arbitraje no vea toda esta demora a la cual yo acabo de hacer referencia? Me dices darle coercio o jus imperium al árbitro. A mi juicio creo que no, porque dicen que hay árbitros buenos y árbitros malos. O sea, se ve el Poder Judicial que hay jueces buenos y hay jueces malos. Yo creo que siempre el arbitraje debe tener un cierto sistema de control, aunque sea pequeño. Si le damos, creo que esta gran libertad de poder tener jus imperium, porque no hay ninguna vía para fiscalizar un arbitraje, podrían darse algunos hechos lamentables que hemos visto con el arbitraje, que no digo que sea en la mayor parte de casos, no estoy hablando que generalidades, sino ciertos puntos puntuales, por decirlo de alguna manera. Mi salida para terminar la idea, mi salida sería fomentar el cumplimiento espontáneo de los laudos. Tú me dices, Marco, me has dicho que nos rige la teoría del incumplimiento. Sí, pues, te dije eso. Pero te digo, ¿por qué usamos cinturón de seguridad? ¿Por qué no bebemos manejando? ¿Por qué vamos a votar en estas elecciones? Porque hay un incentivo, ya sea una multa, un proceso penal. Si a las personas incentivamos un comportamiento de cumplimiento a partir de la imposición de una suma de dinero o prerrogativos, creo que las personas se verían obligadas a enmendar esta conducta, enmendar este incumplimiento que nos rige y cumplir este laudo arbitral. Y esto también va a generar que veas satisfecha su pretensión de manera más rápida y evitemos esta sobrecarga procesal. Creo que para finalizar la idea, eso es lo que debería pasar, a mi juicio. Bueno, sí, pero igual, ¿no? El tema del cumplimiento de los laudos, de verdad, siempre deja mucho que desear, porque en la actualidad, al menos en la práctica, yo puedo ver de que nadie cumple eso, ninguna institución cumple, y al final, con o sin razón, la entidad de igual manera se manda a presentar un recurso de anulación ante el Poder Judicial, específicamente ante la sala comercial, en tu caso que trabajas ahí, que puedes ver directamente el problema. ¿Qué tipo de recursos de anulación tú ves? ¿Son adrede o realmente son fundados en derecho de acuerdo a las causales que establece la Ley General de Arbitraje? Genial, mira, sí, es una gran pregunta. Creo que como lo conversamos la vez pasada que estuvimos, sí, todas las personas recurren en anulación del laudo arbitral, ya sea la entidad o el contratista, justamente por esta teoría del incumplimiento. Nadie quiere cumplir, pero el legislador con esta ley del 2008 modificó esta situación y preveyendo, estableció que la sola interposición de recurso de anulación no suspendía los efectos del laudo arbitral y podría ejecutarse a la par. Ese día lo conversamos. Pero la mayoría de recursos de anulación, el 90%, son declarados infundados. O sea, se mueve todo el aparato judicial, pero al final de cuentas, lo decidido por el árbitro casi siempre es cumplido a cabalidad. Pero ahí viene la demora. Ahí viene la demora en el tema de la ejecución. Y sobre todo, tenemos conocimiento que la mayoría de partes de arbitraje son en temas de contrataciones. Y si tenemos en cuenta que según lo expuesto en la Procuraduría, en la Contraloría Pública, la mayor parte de vencidos en estos arbitrajes son el Estado, va a generar que se ejecute contra el Estado. Y esto tiene un tratamiento, tú que lo sabes, experto en contratación pública, un tratamiento especial y un poco largo. Un contratista, para poder ver satisfecha su pretensión, que sea de pago, va a tener que generar un tema administrativo. Después de la expedición del laudo, primero después de la expedición en la vía arbitral, después te vas a ir al proceso judicial y después a una instancia administrativa para la programación de este pago. O sea, tu pretensión va a ser de largo aliento, ver satisfecha tu pretensión. ¿Qué podría ser? Que hay una carta fianza a favor del contratista. Si tú ves, y esto lo hablábamos la vez pasada en el Colegio de Abogados, si tú ves, la carta fianza son para las entidades. Y el contratista, cuando
No, creo que podría haberse una carta fianza para que no vaya todo este procedimiento arbitral, judicial y luego administrativo para poder ejecutar esta decisión, a mi juicio. Bueno, es una salida interesante que de una manera limitaría el recurrir, digamos, de manera temeraria, ¿no? al Poder Judicial para poder reclamar o realizar ese tipo de reclamos, ¿no? Porque yo he visto que, bueno, se van a la sala, se van a un grado de, bueno, de impugnación de lo que resuelve, aunque es inimpugnable, ¿no? Lo que resuelve la sala, pero digamos, yo he visto que hasta interponen acciones de amparo, cosas por el estilo que ya deberían estar totalmente prohibidas, ¿no? Claro que sí. Entonces, la jurisdicción que el árbitro supuestamente cumple no se da, ¿no? Sí, claro, a pesar que las partes cuando suscriben el convenio arbitral se someten al arbitraje, luego de expedición del laudo desconocen esta situación, ¿no? Yo creo que sí. Con esta hay unas modificaciones a la ley que para que una entidad pueda pedir un recurso de anulación tiene que ser todo un tratamiento y con eso se está tratando de eliminar esta problemática que tú bien describes. Además, también, no sé si sea constitucional o no, pero está en la ley de contrataciones con el Estado, se impone pagar una carta fianza para recurrir en anulación. No para suspenderla, sino por el solo hecho de recurrir. Creo que estas dos situaciones van a coadyuvar para que se reduzca un poco esta impugnación de los laudos arbitrales. Lo que se quiere en el transcurso del tiempo, de repente con las reformas del sistema de justicia, por toda esta crisis que se ha generado, que felizmente no ha tocado, digamos, a la parte de la especialidad comercial, corporativa que maneja el Poder Judicial, ¿no? Eso estamos hablando de salas civiles, penales, etcétera, jueces ligados a esas especialidades. Bueno, lo que se puede observar es que la carga procesal cada día crece más y no se tiene el personal necesario para tratar estos temas. ¿Tú estás a favor o cuál es tu opinión, tú como especialista judicial, de que se concentre o se desconcentre esta función, digamos, a los árbitros, ¿no? En vez de que ya se tengan que impugnar en la vía judicial, de repente darle a los árbitros esta coercio, como tú bien lo mencionaste, para que puedan ejecutar estos laudos y que ya no sea, digamos, necesario irte a la vía judicial, ¿no? Porque a la hora de la hora lo único que hace es dilatar más los procesos, de repente puede haber hasta un grado de injusticia, ¿no? Porque como tú bien mencionaste, aparte del arbitraje, aparte del tema judicial, si es que ganas o pierdes, igual hay que irse a la vía de administrativa para poder cobrar o hacer cumplir lo que resuelve el Poder Judicial ligado a lo que ha resuelto el árbitro, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, ¿no? De qué tipo de, digamos, de tratamiento hablamos, ¿no? ¿Tú estás a favor o en contra de la concentración de esta función en el Poder Judicial, o deberían incluso darse otros temas más en la vía arbitral aparte de los que ya maneja el Poder Judicial? A ver, respecto a la carga procesal, sí, es la carga procesal del Poder Judicial, haciendo un paréntesis respecto al arbitraje, es algo cierto, y no solamente es recurrente acá en el Perú, creo que en distintas latitudes. Pero a manera de ejemplo, en la sala casi el 80% de casos, 90% de casos son confirmados. Eso quiere decir que se ha movido todo el aparato judicial, sin hablar de arbitraje, procesos de ejecución de garantía, obligación de dar suma de dinero, pruebas anticipadas. Se mueve todo el aparato judicial cuando el abogado de la parte vencedora sabe que no va a ganar. O sea, yo a mi juicio, lo he visto en España, creo, y la imposición de como pasa en las casaciones, la imposición de una pequeña multa que desaliente toda esta situación. Respecto del tema del Jus Imperium, que tú me señalabas de los árbitros, a mi juicio, o sea, y puede sonar poco objetivo porque trabajo en el Poder Judicial y no estoy muy ligado al tema arbitral, aunque me gusta leerlo, creo que no sería bueno otorgarle estas facultades. ¿Por qué? Porque en la praxis hemos visto que a partir de ciertos vacíos de algunas facultades que se dio a los árbitros, algunos malos árbitros, reitero, no son todos, se han producido algunas situaciones no tan arregladas a ley. Por ejemplo, la mafia de Orellana Rengifo se hizo de propiedades a partir de la ejecución de un laudo arbitral. Y no podía hacerlo más porque tenía que recurrir necesariamente al proceso judicial. Y en el proceso judicial se advertía la existencia de ilícitos y de alguna manera trataron de paliar. No digo que sea en todos los casos, pero el árbitro sí tiene facultad para ejecutar laudos arbitrales, siempre y cuando no demande Jus Imperium. Por ejemplo, escribir un oficio, una anotación en registros públicos, sí puede hacerlo. Y registros públicos ha establecido algunos parámetros para que pueda suceder así. Para acabar la idea, reitero la tesis que señalaba hace un momento, que alentar el cumplimiento espontáneo de los laudos arbitrales, de alguna manera, enmendar comportamientos.
imponer sanciones, prerrogativas a las personas que quieran cumplir. Por ejemplo, en arbitraje inmobiliario, no quieres cumplir un laudo arbitral, te escribe una central de riesgo. Al escribirte una central de riesgo quizás no te van a dar préstamos, quizás no vas a poder volver a alquilar. Y el tema de contratación es igual. Si tú no quieres cumplir un laudo arbitral, no vas a poder participar en los procesos de selección, no vas a poder volver a contratar con el Estado hasta que tú no cumplas. Y en este caso te vas a ver obligado, en vez de recurrir al Poder Judicial, a cumplir de manera espontánea los laudos para volver a seguir contratando, para poder volver a contratar. Si no, creo que es una salida. Eso es lo que yo llego a concluir. Bien, Marco, en verdad nos has dado bastantes luces acerca de cómo debemos cumplir. Y tus últimas palabras para reflexionar sobre todo lo que ha venido ocurriendo en el Poder Judicial respecto a estas reformas que están habiendo y que de alguna manera tú como trabajador, bueno, que estás en una sala comercial, que digamos tratas con vocales superiores acá de Lima, ¿cómo ves esta sensación ya para digamos salir un poco del tema en cuanto a tu especialidad y sobre todo lo que viene pasando en el Poder Judicial, ¿no? Es algo preocupante, ¿no? Sí, claro, es bastante preocupante. Hace 2 semanas tuve gran honor, gracias a los jueces de la subespecialidad comercial, de poder participar en el pleno jurisdiccional. Ese día yo me quedo con las palabras del doctor Víctor Prado Saldarriaga, que saludaba que eso haya pasado. Saludaba que todo eso se haya filtrado porque es el momento de poner un coto a esta situación. Es necesario apartar a la gente mala, porque así como hay gente mala, también hay gente buena. Hay jueces buenos, tengo la suerte de conocer, hay trabajadores buenos, pero también hay de los malos. Y estos malos hacen que el sistema de administración de justicia se vea ciertamente enrarecido y tenga el desprestigio que tiene ahora. Yo creo que deben salir todos los audios y todas las personas comprometidas deben salir del Poder Judicial, se debe limpiar de alguna manera. Este terremoto que está sucediendo debe ayudar para crear un nuevo sistema de administración de justicia. Y solamente para terminar, y me demoro un minuto, el doctor Víctor Prado Saldarriaga nos pedía a nosotros que así como los medios otorgan bastante tiempo para ver las cosas malas, nosotros de alguna manera digamos a la población que hay gente honesta que quiere hacer bien las cosas, que hay gente honesta que trabaja y que se esfuerza desde su escritorio y fuera de ella dando un gran comportamiento. A la gente, a las personas que ven este programa, crean en el Poder Judicial porque las cosas van a mejorar a mi juicio y que se imponga las sanciones, sean drásticas, a las personas que están actuando mal. Solamente eso. Bueno, Marco, muchas gracias por tus reflexiones y para siempre dándonos luces de cómo es la visión desde dentro del Poder Judicial, algo que realmente preocupa a muchos abogados litigantes y sobre todo aquellos que vemos arbitraje y contratación pública en general. Bueno, será hasta el próximo viernes, estimados amigos, y muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.